Muy buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por Gracias, favor. doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 24 de marzo. Continúa la aplicación de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años provenientes de 17 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta mañana viernes 25 de marzo. En esta nueva fase están incluidos los municipios de Canacín, Izamal, Maxcanú, Tecó, Tixcocop, Acanqué, Yaxcabá, Ucú, Chicxulub Pueblo, Chiquintzonot, Chocholá, Ixil, Mayapán, Canzacap, Zitaz, Calotmul y Chapap. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 12 pacientes en hospitales públicos. 102.587 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que son 109.585. Hoy se detectaron 4 nuevos contagios de coronavirus, uno en Aquil, uno en Mérida, uno en Canacín, uno en Quinchil. De los 109.585 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.561 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 17.648, en la zona oriente 16.722, en la zona centro 6.511, en la zona sur 10.934 y en la zona poniente 16.746. En este parte médico se reportan 2 personas fallecidas, un hombre y una mujer de 67 y 73 años de edad respectivamente. Sus principales enfermedades fueron hipertensión e insuficiencia renal crónica. Uno residía en Mérida y uno en Acanqué. En total, son 6.922 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 64 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 12 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán de este jueves 24 de marzo. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 26.5%. Se encuentra en verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 56.3%. Está en amarillo y estable. El incremento en las admisiones hospitalarias con respecto a la semana anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0.62. Se encuentra en verde y estable. La positividad de los casos es del 19.4%. Se encuentra en verde y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.